qué tipo de tóxicos dentro del área de la alimentación nos vemos expuestos. El problema es que no solo estamos expuestos a microplásticos o a los aditivos químicos cuando comemos pescado. Estamos expuestos cuando comemos de todo, bebemos de todo, incluso cuando respiramos el aire. En todas partes hay partículas de polvo y nosotros no lo sabemos, pero de manera inconsciente cada adulto ingerimos, sin quererlo y sin saberlo, 20 miligramos de polvo al día. Comer pescado es muy sano y yo me niego a decir que voy a dejar de comer pescado. Lo que tenemos que conseguir la sociedad es dejar de contaminar nuestro medio ambiente para que ese pescado llegue a tu plato libre de estos compuestos tóxicos. Estamos rodeados de plástico por todas partes, aunque no lo veamos a simple vista, ¿no? Aunque tú veas, uy, esta es botella de plástico, fuera plástico. Ya. Pero te vas a la de vidrio y también tienes plástico en la de vidrio. Todas las bebidas azucaradas tenían niveles muy superiores a las no azucaradas. Analizamos azúcares y también edulcorantes para ver si podía provenir de allí la contaminación, y el azúcar tiene niveles más altos. Solo con una bolsa de palomitas ingerías más contaminante de este tipo que no con toda la dieta tuya de toda una semana. ¿Qué parte de lo que llevamos al contenedor amarillo realmente luego se recicla? Porque no es lo que parece. No es lo que parece. Ethel El Jarrat, directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC y doctora en Química. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. ¿Cuál es tu área de investigación para un poco poner en contexto a nuestros seguidores del tema que vamos a hablar aquí? Bueno, en mi grupo de investigación llevamos muchos años trabajando en todo el problema de los contaminantes químicos, o sea, compuestos químicos que hay en el medio ambiente, en diferentes productos también de uso cotidiano y que pueden ser tóxicos para la salud de todos los seres vivos, incluidos los seres humanos. Uh-huh. Porque yo a mis seguidores les educo dentro de la alimentación a evitar ciertos ingredientes que sabemos por la evidencia científica que no son saludables. Pero tú dices que hay una serie de contaminantes tóxicos que no aparecen en la etiqueta de los productos y que pueden estar ahí. ¿Qué tipo de tóxicos dentro del área de la alimentación nos vemos expuestos? Bueno, el número de tóxicos lamentablemente es muy amplio y claro, no vienen en la etiqueta porque no son compuestos que se hayan añadido intencionadamente, sino que están allí. Digamos, la presencia de estos compuestos en alimentos te puede proceder de tres procesos. Uno, la contaminación ambiental. Uh-huh. Si, por poner el caso que todo el mundo quizás tiene más en la mente, ¿no? Si tú te comes un pez del mar, que el mar está contaminado, ese pez se contamina y cuando tú te lo comes, pues ingieres esos contaminantes. Pero luego también hay otras vías de que se pueda contaminar el alimento. Puede que un alimento no tenga contaminantes ambientales, pero que durante el proceso de fabricación del alimento de forma involuntaria se añadan, o bien a través del packaging, de los envoltorios en los que, digamos, ponemos los alimentos. ¿Y la tercera vía cuál sería? O sea, una sería la contaminación ambiental, otra durante el proceso de fabricación del alimento y otra en el packaging. Uh-huh. Uno de los más conocidos es el bisfenol A, sí. Que según la evidencia sabemos, o por lo menos los investigadores, vosotros sabéis que es disruptor endocrino, que ahora me explicarás qué significa esto, y recientemente se ha prohibido, ¿no? Sí, bueno, el bisfenol A ¿Qué es? Es un producto que se utiliza para la fabricación de ciertos materiales plásticos y que se lleva utilizando desde hace muchísimos años y que hace ya más de 50 años que se sabe que tiene propiedades tóxicas. Entonces, como comentabas, es disruptor endocrino. Eso lo que quiere decir es que cuando entra en tu organismo, lo que hace es modificar el funcionamiento de nuestro sistema endocrino, de nuestras hormonas. Entonces, pues por ahí un disruptor endocrino te puede provocar problemas de tiroides, de diabetes, de obesidad, problemas de fertilidad, en fin, hay diferentes efectos que puede causar, ¿no? Dependiendo cada compuesto que sea catalogado como disruptor endocrino te puede provocar un efecto u otro. Y con el bisfenol A es curioso porque sí que es cierto que se ha prohibido, digamos, como hace mucho tiempo que se sabe que es tóxico, se ha ido prohibiendo pero de manera muy paulatina,
hace ya varios años la primera prohibición fue en la fabricación de tetinas y chupetes para los bebés, porque digamos era la población así de más riesgo, ¿no? Un bebé siempre es un grupo de riesgo comparado con un adulto. Posteriormente se prohibió para los envases de alimentos para infantiles, para niños de menos de 3 años, y ahora recientemente se ha incluido para su presencia en todo tipo de envases. Y ya que comentas el caso del bisfenol A, creo que es interesante saber que hay un organismo que es la EFSA, la máxima autoridad de seguridad alimentaria europea, que establecía unas dosis diarias a la que podemos estar expuestos al bisfenol A sin que nos conlleve un riesgo en nuestra salud, ¿no? Últimamente, en los últimos años, cada vez hay más evidencias científicas y más conocimiento, y esta autoridad europea ha tenido que reducir el nivel máximo seguro, pero en una cantidad de 100.000 veces menos de lo que estaba establecido en el año 2015. Eso lo que quiere decir es que todos nosotros hemos estado expuestos a niveles mayores de los que ahora este organismo aconseja, ¿no? Por eso que a veces los conocimientos que tenemos sobre la toxicidad de un compuesto, también a medida que se va investigando más, pues puede resultar que aún sea más tóxico de lo que pensábamos. Uh-huh. Esto es lo que me da a mí de pensar, y es que cuando un grupo de investigadores, que a lo mejor no solo ese grupo, sino de diferentes partes del mundo, llega a ciertas conclusiones con bastantes papers publicados, yo personalmente les haría caso a ellos antes que tuviera que llegar al organismo un poco regulatorio, porque parece que desde lo que se publica en la ciencia hasta que se toman medidas legislativas, esto puede tardar, ¿no? Bajo tu experiencia. Tarda demasiado, sí. La experiencia, bueno, el caso más claro es este del bisfenol A, que hace ya más de 50 años que investigadores del mundo entero pues demostraban o presentaban las propiedades tóxicas que tiene este compuesto, ¿no? Y a día de hoy todavía se está utilizando. Entonces es demasiado lento. Y luego aparte hay el problema también de qué tipo de leyes hay que tomar, porque hasta ahora pues eso, se prohíbe el bisfenol A, y la industria química lo que hace es, pues bueno, no puedo utilizar el bisfenol A, fabrico otra molécula que es prima hermana del bisfenol A, el bisfenol S o el bisfenol F, que se conocen ahora, que antemano se sabe ya que van a tener propiedades tóxicas similares, pero que la comunidad científica tardará pues 10 años en poder demostrar esos efectos tóxicos, con lo cual tienen ese margen de 10 años para poderlo utilizar, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, espero que siga adelante la tendencia a nivel europeo que se está intentando llevar a cabo ahora, de no prohibir sustancias específicas, sino prohibir grupos, familias de compuestos, ¿no? En vez de prohibir el bisfenol A, para que no surjan los primos hermanos, pues vamos a prohibir todos los bisfenoles. Uh-huh. Entonces, bueno, la tendencia a nivel europeo parece que a partir de ahora será esta. Y si tú entras en un supermercado, ¿dónde está el bisfenol? ¿El bisfenol A o dónde suele estar? ¿O estaba? El bisfenol A pues puede estar básicamente en todas las latas de conserva. Podemos encontrar bisfenol A. Es donde mayoritariamente el caso más claro que se utiliza. Y también en otro tipo de envases alimentarios, ¿no? ¿Tipo tupper? Sí, y si veis, en algunos casos se puede encontrar la etiqueta Free Bisfenol A, ¿vale? Pero claro... Free BPA, ¿no? Sí, Free BPA, exacto. Pero a día de hoy la ley está de que está prohibido el uso del bisfenol A en los envases, pero cuando tú vas a un supermercado a comprar, no puedes saber a simple vista si ese envase tiene bisfenol A o no. Requiere de unos análisis químicos complejos que hay que hacerlos, pero que a simple vista tú no lo puedes saber. Uh-huh. Entonces, digamos, nuestra queja es, se tarda muchos años en sacar una ley que prohíba, y cuando por fin se prohíbe, lo que hay que hacer es pues instar a los ministerios que hagan cumplir esa ley, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de
de la velocidad de los coches, ¿no? Está prohibido circular a más de 30 horas por media Barcelona y automáticamente te ponen 80.000 radares y cámaras para ver si lo cumples. Pues si has prohibido el uso de bisfenol A en los envases, toma alguna medida para también certificar que eso se esté cumpliendo. Los que manejamos un poco el estudio de la salud pública vemos que estas medidas preventivas, como se apelen a la buena voluntad de la gente, digamos que no, o sea, a nivel de, por ejemplo, el tema plástico y tal, debe haber una regulación que nos proteja, ¿no? Es decir, si no pusieran multas con el tema del cinturón, de ponerse el cinturón o de no excederse a la velocidad, la gente no se pondría el cinturón, porque es así. Aunque se supiera que, oye, que es que puedes morir de un accidente, ¿no? Entonces está claro que las medidas legislativas en parte son la clave de todo esto, ¿no? Sí, y por ejemplo en el tema de contaminación por plásticos, yo creo que los años demuestran que a pesar de que la voluntad de la ciudadanía sea muy buena, o sea, yo creo que en el tema de plásticos todos hemos avanzado mucho. Yo, por ejemplo, recuerdo pues hace 20 años que yo misma iba al hiper a hacer la compra semanal y me volvía con 80.000 bolsas de plástico que a la que llegaba a casa las tiraba. Ahora ya todos nos hemos acostumbrado a ir con la bolsa reutilizable. Entonces yo creo que ahí ha habido un avance que toda la sociedad ha aceptado. Igual al principio te parece, uy, qué rollo, pero que luego todos aceptamos y lo vemos como lo más normal. También todos en nuestras casas reciclamos y bajas y llevas el plástico al contenedor amarillo. Ahora, el tema es qué parte de lo que todos los ciudadanos de buena voluntad llevamos al contenedor amarillo realmente luego se recicla. Porque no es lo que parece. No es lo que parece. Tristemente no es lo que parece. O sea, luego yo tiro esos envases al esto amarillo, al contenedor amarillo, y ¿qué es lo que ocurre? Eso se lleva a una planta, allí lo seleccionan y lo reciclan. Bueno, lo que pasa habría que preguntárselo a Ecoembes, que son los que en realidad llevan ese tipo de gestión. Pero las cifras y lo que pasa no está del todo claro. Pero sí que hay, o sea, los datos demuestran que no se recicla la cantidad que nosotros depositamos en esos containers, ¿no? Porque el reciclaje del plástico tampoco no es algo sencillo ni evidente, ni es la única solución. O sea, cuando el reciclaje siempre surgió como solución a tú generas unos residuos, pues voy a intentar reciclarlos, pero para solucionar un problema puntual, no para decir, ahora puedo generar millones y millones de toneladas que como se van a reciclar no hay problema. Claro. No hay capacidad de reciclar todo ni todas las cantidades que se generan, ¿no? Entonces, el reciclaje debe ser la opción a cuando hay un residuo que no hay más remedio que se genere, intentar reciclarlo. Pero el primer punto es evitar la generación de los residuos. El llamado reducir, reutilizar y, por último, reciclar. Exacto. Bueno, volviendo un poco al tema de los tóxicos, otros conocidos son los eftalatos. Sí. ¿Qué son los eftalatos y dónde suelen estar estos tóxicos? Bueno, yo si quieres un poco o sea, porque es que compuestos tóxicos en los plásticos hay muchísimos. O sea, y es un poco lo que la gente desconoce, ¿no? La gente cuando piensa en la contaminación por plásticos, pues tú piensas en la botella de agua que tiro y que la gente no sabe, pero que si lo supiera igual no la tiraría, que tarda 400 años en degradarse. Entonces es un problema importante porque no son 5 años o 10 años, son 400 años que va a tardar hasta degradarse por completo. Entonces ese es el problema que la gente de antemano conoce, pero para conocer la problemática real de los plásticos, lo importante es saber de qué están hechos los plásticos. Entonces los plásticos están hechos de un polímero, polietileno, PVC, poliestireno, en fin, hay diferentes tipos. Pero a esos polímeros hay que añadirles una cierta cantidad de compuestos químicos para poderles dar las propiedades que queremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las familias que se añaden son los plastificantes. Los plastificantes se añaden para que tú consigas un material plástico que sea rígido, si quieres que sea rígido, o que sea flexible, si quieres que sea flexible, en fin, para darle estas propiedades.
Luego también se añaden retardantes de llama, que son compuestos que se añaden para que en el caso de que haya un incendio, retrasar la propagación de las llamas y así evitar daños mayores, ¿no? Luego también hay los filtros solares. Para aquellos plásticos que van a estar expuestos continuamente a la luz solar, se añaden unos compuestos para evitar que se degraden. Por ejemplo, todos los plásticos de invernadero, ¿no? Pues están todo el tiempo expuestos, pues se añaden estos compuestos. Biocidas para todo el tema de alimentación, para que no crezcan bacterias, ¿no? Antibacterianos. Se tienen que añadir estos compuestos. Pero la cuestión es de que existen más de 10.000 compuestos diferentes que en función de la aplicación que tú le quieras dar al plástico se utilizan. De esos, a día de hoy, la comunidad científica ya tiene evidencias que más de 60 de ellos son tóxicos y dañinos para la salud humana, ¿vale? Pero hay muchísimos y los científicos tampoco tenemos capacidad de poder estudiar los 10.000, o sea, realmente los 10.000 compuestos que se utilizan. Porque el problema de estos compuestos es que no producen una toxicidad aguda que tú puedas hacer un... Mucha gente a veces me pregunta, ¿y si son tóxicos por qué se permite su uso? Pues se permite su uso porque hay una normativa, la normativa REACH, que sí que tienes que cumplir para poner un producto químico al mercado, ¿no? Que no sea cancerígeno, por ejemplo, ¿no? Bueno, que no tenga toxicidad, no, que no tenga toxicidad aguda. Toxicidad aguda es que te lo tomes y te mueras, ¿no? O, por ejemplo, el cianuro, ¿no? Claro. O, bueno, hay ciertas propiedades de toxicidad aguda que tiene que cumplir, pero que un producto cumpla esas condiciones se ha demostrado por ejemplo, con el caso del bisfenol A, que no quiere decir que no te provoque una toxicidad crónica. Que si tú estás expuesto cada día de tu vida a pequeñas dosis de estos compuestos, pues de aquí a 10, 15, 20 años puedas tener un problema de disrupción endocrina, de cáncer, efecto neurotóxico, etc. Entonces, claro, no es tan fácil y evidente poder hacer estos estudios de todos los compuestos químicos que hay en el mercado. Entonces, por partes, los plásticos no son el único problema, sino los aditivos que se le echan a esos plásticos para darle sus propiedades, los cuales sí deben pasar un control de toxicidad aguda, pero que por regulación no tienen que pasar un control de seguridad a largo plazo por consecuencias como la disrupción endocrina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Exacto. Bueno, también es cierto que para poder llegar a determinar si es disruptor endocrino o no, son estudios muy largos y complejos. Claro, ahí hay un poco un dilema, ¿no? Porque es largo y complejo, entonces sería muy difícil poder introducir un nuevo compuesto químico al mercado. Digamos, nosotros ya no entramos tanto en que cada compuesto tuviera que seguir todos estos controles porque sería muy difícil y muy largo el poder aceptar el uso de un nuevo compuesto. Pero lo que sí que decimos es que cuando ya hay evidencias de que un compuesto es tóxico, hombre, retíralo. Hay que retirarlo. Sí. Hace unas semanas, un seguidor o una seguidora me compartió en un producto pues una partícula de un plástico azul. En industria alimentaria se utiliza el color azul para que sean visiblemente detectables, ¿no? Entonces yo lo compartí por Instagram y lo que resultó es que mucha gente empezó también a mirar la comida para ver si encontraba lo que había encontrado este seguidor y efectivamente empezaron a salir muchos casos. Te estoy hablando de cientos de casos que me han llegado por redes sociales y lo tengo documentado. Al final a mí me siguen 1 millón y pico de seguidores, de 1 millón y pico que vean mis historias, que no lo ven todos y que aparezca tanta cantidad, me da que pensar de que este tipo de plásticos, primero, lo hemos estado ingiriendo durante mucho tiempo, que esto no es una cosa reciente de ahora y que muchísima gente lo está ingiriendo, ¿no? Te voy a enseñar estas partículas azules que, bueno, prácticamente casi todas son del supermercado Mercadona, vamos, por decir la verdad y ser honesto, porque es de la gente que me llega. He detectado que uno de ellos son de las bolsas que, por ejemplo, recubren a la merluza,
Las merluzas las congelan, los envasan en bolsas azules y cuando las retiran de estas bolsas ya congeladas se quedan pegadas y eso puede llegar, ¿no? Pero también en muchos otros productos de carnes, de otros tipos. ¿Qué impacto puede tener ingerir estas micropartículas azules en el cuerpo? ¿Eso entra y sale y no pasa nada? ¿O si nos exponemos a largo plazo, qué impacto puede tener en nuestra salud? Bueno, esto no deja de ser un caso que podríamos decir de un trozo de plástico, pues por el empaquetado que hablamos, pero como te comentaba antes, aparte de esto, puede que el pescado también lleve trozos de plástico de la contaminación ambiental que hay. O sea, que a lo mejor no los vemos tan claramente, pero que también te los estás comiendo, ¿no? El problema de la contaminación por plásticos es también el problema de los microplásticos. Los microplásticos no dejan de ser trocitos pequeños de plástico. Se considera microplástico desde el tamaño de un grano de arroz a cada vez más pequeño. Entonces, cuando tú ingieres este trocito de plástico, hay dos problemas. El efecto físico que puede causar en tu organismo ese trocito y lo que te comentaba antes de los compuestos químicos. Ese trocito lleva compuestos químicos asociados que cuando tú te tragas el trocito se liberan y quedan en tu organismo también. Si bien científicamente se ha estudiado mucho cuál es la problemática de efectos de salud de los compuestos químicos, no hay tanta investigación todavía. Hay muchos grupos trabajando últimamente, pero quizás la investigación sobre el tema de los microplásticos ha surgido en los últimos 10-15 años. Entonces todavía no hay, es lo que te comentaba, son estudios que son muy lentos poder llegar a tener una evidencia científica. Entonces no hay todavía evidencias científicas claras de qué efectos puede causar un microplástico en nuestro organismo. Lo que sí que está claro es que entran a nuestro organismo. El primer estudio que salió que demostraba que en los cuerpos humanos hay microplásticos fue un trabajo que se hizo recogiendo heces de diferentes países y en todos ellos las muestras presentaban partículas de microplásticos. Y posteriormente, después de este trabajo, pues se han encontrado microplásticos en pulmones, en sangre, en arterias y lo más crítico en placenta y en leche materna. O sea que estamos realmente expuestos, pero los efectos a día de hoy todavía no se conocen del todo. Parece indicar que puede afectar a nuestro sistema inmunológico. La parte física del plástico, La parte química es lo que hemos hablado antes, de disrupción endocrina, cáncer, etc. Y luego los microplásticos, también un reciente estudio mostraba... Era un estudio con pacientes que les habían hecho una operación en las arterias y entonces evaluaban pues, pacientes que tenían microplásticos en las arterias y los que no. Y les hacían un seguimiento y parecía que al cabo de 1 año y medio del seguimiento había más riesgo de sufrir infarto en aquellos que tenían microplásticos que en aquellos que no. Pero estos son estudios puntuales que van apareciendo que todavía no puedes asegurar al 100% que es lo que realmente esté pasando. Porque al final estos microplásticos también ya se hablan de los nanoplásticos y que puedan incluso introducirse en nuestras células, ¿no? Sí. O sea que... Claro, el problema de los microplásticos es que contra más pequeñito sea, más tóxico va a ser, porque va a tener más capacidad de circular por el corriente sanguíneo, o sea, por nuestra sangre, y lo que comentabas, y poder entrar en las células. Es un tema complejo, el de la toxicidad de los microplásticos, porque dependen muchas cosas. Depende el tamaño, como comentábamos. Depende también la composición, qué polímero es, si PVC, polietileno, poliamida, etcétera, qué aditivos químicos tiene y luego la forma. Si es una fibra textil será como más alargado, luego hay otros que son más redondos, son muchas las propiedades del microplástico que te van a determinar cómo y cuánto de tóxico va a poder ser. Bueno, a mí me dio la cosa de coger productos y mirarlos al microscopio, ¿vale? Más bien que al microscopio, a una lupa electrónica, ¿vale? Porque no hacía no digamos, lo preparaba para el microscopio, pero sí para aumentarlo. Y efectivamente, en algunos productos, como por ejemplo encontré en una salchicha, había como unos
unos filamentos negros que digo, ¿esto qué es? ¿Un pelo o algo? Y efectivamente luego he visto que hay evidencia científica que esto se trata de fibras de microplásticos, que no es algo que debería aparecer ahí y que sí están en esta comida, ¿no? En este caso, supongo, al ser una salchicha, creo y supongo que será contaminación durante el proceso de fabricación del alimento. Bueno, y además esto de que sea microplástico lo sé porque otros luego lo han hecho y por diferentes métodos, técnicas han visto de qué está hecho, porque yo a nivel visible pues puedo ver ahí como si fuera un filamento negro y digo, bueno, en realidad no sé lo que es, pero otros lo han comprobado, ¿no? Real Fooder, interrumpo un momento el podcast para recordaros que tenéis un descuento del 15% en toda la web con el código podcast15 en la web de Moulinex. Además, estoy súper agradecido con los buenos comentarios que me estáis dejando en YouTube, en redes sociales. Me animáis a que siga haciendo este tipo de podcast, así que os agradezco que os suscribáis y que, por supuesto, nos apoyéis en redes sociales. Muchísimas gracias. Hablemos de algunos de tus estudios o de tus grupos de investigación, ¿no? Creo que empecemos con uno del tema de bebidas, ¿no? Sí. Cuéntanos qué estudio has hecho en temas de refrescos y qué resultados has tenido. Vale. Sí, bueno, esto forma parte de un estudio global que quizás también por puntualizar, ¿no? Que todo lo que hablamos, o por ejemplo lo que me comentabas antes del trocito de plástico azul, ¿no? A nadie le va a pasar nada por comerse eso. El problema, puntualmente, exacto. El problema es que no solo estamos expuestos a microplásticos o a los aditivos químicos cuando comemos pescado. Estamos expuestos cuando comemos de todo, bebemos de todo, incluso cuando respiramos el aire. Entonces, este estudio formaba parte de un estudio más global que lo que queremos saber es a cuánto estamos expuestos en las diferentes vías de exposición, ¿no? Entonces, bueno, una de las principales vías de exposición es lo que comemos y lo que bebemos. Y entonces lo que hicimos fue escoger las bebidas que los españoles tomamos más habitualmente y analizar, en este caso no analizábamos microplásticos, analizábamos los aditivos, una familia de aditivos químicos, una familia de plastificantes. Entonces analizamos agua de grifo, agua embotellada en plástico, luego bebidas de cola, zumos, bebidas calientes, también té, café, etc. Y un poco la idea inicial, pensamos, bueno, vamos a analizar plastificantes, aquellos envases que tengan plástico serán donde encontremos mayores niveles de plastificantes. Entonces lo que hacíamos era, por ejemplo, un refresco de cola, ¿no? Lo analizábamos en botella de cristal, botella de plástico y lata para ver si encontrábamos diferencias. Entonces yo te diría que hay tres cosas curiosas en el estudio. Bueno, aparte de decir que en todas las muestras encontramos mayor o menor nivel de estos compuestos, o sea, presentes están en todas, pero las cosas curiosas, por un lado, había el comparar el envase, ¿no? Encontrábamos niveles similares en la botella de plástico, en la bebida que estaba en botella de plástico, en lata, que hasta aquí podemos entenderlo porque la lata también está recubierta de una capa de plástico, pero también en la de vidrio. Entonces la de vidrio nos sorprendía, decíamos, ¿de dónde vienen los plastificantes si es vidrio, no tenemos plástico? Pensando, luego vimos que, claro, las botellas de vidrio tienen el tapón metálico, la chapa metálica, y claro, para evitar que el metal tenga contacto con el líquido, se pone una mini capa de plástico. Analizamos la capa de plástico y evidentemente los plastificantes te vienen de ese pequeño trozo. Entonces, a veces sí que es verdad, esto un poco lo que nos da que pensar es que estamos rodeados de plástico por todas partes, aunque no lo veamos a simple vista, ¿no? Aunque tú veas, uy, esta es botella de plástico, fuera plástico, pero te vas a la de vidrio y también tienes plástico en la chapa de vidrio. Y luego en este mismo sentido, otro resultado curioso fue el del agua. La comparación entre los niveles de agua en botellas de plástico, que pensábamos que serían mayores, que agua del grifo. Nos salieron niveles bajos, tanto en un caso como en el otro, pero los mayores niveles eran en agua de grifo. Y también dando vueltas para intentar entender por qué teníamos estos resultados, al final
creemos, y otros estudios a nivel internacional muestran resultados similares al nuestro, que de la planta potabilizadora hasta el grifo de tu casa, ese agua circula por tuberías de plástico. Entonces esos plastificantes se van liberando a lo largo de todo el camino, de manera que hay más plastificantes en la de grifo que en la botella de plástico. Y luego ya el último, que este sí que fue el que más nos sorprendió, es que comparamos los niveles en bebidas de refresco. Por ejemplo, empezamos con las bebidas de cola, ¿no? Pues dijimos, vamos a analizar cola normal y cola cero. Entonces los niveles en la cola normal eran muy superiores a los de la cola cero. Y lo mismo hicimos con zumos. Hay el zumo natural y el zumo con azúcar añadido. Uh-huh. Pues en los que tenían azúcar añadido encontramos niveles superiores. Al final, la conclusión es que todas las bebidas azucaradas tenían niveles muy superiores a las no azucaradas. Analizamos azúcares y también edulcorantes para ver si podía provenir de allí la contaminación, y el azúcar tiene niveles más altos. El por qué no lo sabemos. A día de hoy de antemano uno no pensaría que el azúcar tuviera que estar contaminado por plastificante. Pensamos que en el proceso de refinamiento o de producción del azúcar debe haber algún paso en el que se produzca esta contaminación por plastificantes. Y esto te lo menciono porque no es un caso que pase solo en nuestro país, ¿eh? Yeah. Otros artículos publicados también en otros países muestran lo mismo, que incluso los alimentos también más azucarados son los que tienen también niveles mayores. Uh-huh. Es una de las recomendaciones que yo he dado a mi comunidad, que muchas veces me preguntaba por el tema de la contaminación por estos microplásticos en el pescado, y digo, bueno, vale, vamos a tomar precaución, ahora hablaremos si quieres del tema del tamaño del pescado y todo esto, pero no olvidemos que los ultraprocesados, que tienen un ultraprocesamiento de refinamiento, digamos, de envasado, de manufacturado, ahí efectivamente, y como dices, otros estudios indican que estos azúcares refinados pues tienen estos plastificantes, ¿no? Digamos que una buena medida en este sentido sería dejar de consumir tantos ultraprocesados para evitar estos aditivos plastificantes, ¿no? Sí, y luego también hay estudios que han hecho en otros países, por ejemplo, con la típica comida rápida. Uh-huh. Analizaban, pues, por ejemplo, una burger de comida rápida con una burger casera, y evidentemente todo este ultraprocesado que lleva daban niveles superiores en los alimentos ultraprocesados. Porque también van envasados en un papel también que es como que es repelente del propio líquido, pero eso, para darle esas propiedades, tienen plastificantes, ¿no? Bueno, en este caso no sería plastificante, serían otros compuestos químicos, pero que son compuestos que lo que hacen es lo que dice, repeler para que no se adhiera. Esto hay un estudio que salió hace muchos años, de, por ejemplo, las palomitas. Hay unos compuestos que son los que evitan que se te pegue. Por ejemplo, las sartenes el teflón, uh-huh, lleva unos compuestos que se conocen con el nombre de perfluorados, que también son muy tóxicos. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, hubo un estudio que miraba palomitas que pones al microondas, lo típico en el paquete, y uh-huh, luego te las comes. Pues comentaban que solo con una bolsa de palomitas ingerías más contaminante de este tipo que no con toda la dieta tuya de toda una semana. Uh-huh. Por el propio packaging que tiene dentro, sí, las palomitas, para que no se peguen. Sí, porque claro, tú pones la bolsa y bueno, van petando ahí todas sí. pero lo que no quieres es que se te queden pegadas al envoltorio. Para que no se queden pegadas al envoltorio ponen estos compuestos repelentes que son tóxicos. Uh-huh. ¿Qué reacción tuvo la industria cuando salisteis con el tema de las bebidas azucaradas con estos plastificantes? ¿O os contactaron interesados o algo? ¿O realmente le habéis puesto en manifiesto este problema? Bueno, este estudio, el CSIC sacó una nota de prensa y por lo tanto llegó a prensa, ¿no? Y sí que después de llegar a prensa se pusieron en contacto con nosotros, pues, organizaciones de bebidas refrescantes, también otra organización de zumos, porque claro, evidentemente veían que sus productos en principio eran de los que presentaban niveles superiores.
Fueron simplemente reuniones porque querían que les explicáramos con más detalle el estudio que hicimos, pero no fue más allá que eso. Les explicamos, bueno, fue todo cordial y tal, pero fue simplemente para explicar. Luego también tuvimos contacto pues, con las empresas que fabrican, bueno, de azucareras. Y en este caso sí que nosotros, viendo que el problema realmente creemos que viene del azúcar, sí que nos hubiera interesado poder profundizar más en todo este proceso para poder identificar dónde está el foco de contaminación. Pero eso a día de hoy todavía no ha tenido su fruto, ¿no? O sea, no nos han contestado. No, bueno, les hemos informado, pero no ha llegado a hacer una colaboración para intentar averiguar cuál es el problema. Tema de calentar los alimentos, ¿vale? Esto también me interesa. Entiendo que muchos alimentos envasados en plásticos son todavía un poco más, digamos, más riesgo, vamos a llamarlo, el calentarlos dentro del microondas y consumirlo. Es decir, por ejemplo, las típicas bolsas de patatas al microondas o de brócoli, verduras al microondas, que yo suelo utilizarlo, o incluso los vasitos de arroz al microondas. ¿Qué puedes decirnos sobre este tipo de productos? Porque yo ya he dejado de calentarlos al microondas, es decir, he dejado, lo abro y luego lo caliento en un plato de cerámica. ¿Qué impacto tiene esto en la salud? Sí, esto también en este mismo estudio de poder evaluar a qué dosis estamos expuestos. Aquí esto es interesante porque la mayoría de estudios que se hacen para saber a cuánto estamos expuestos, tú vas al mercado y compras, por ejemplo, eso, pues brócoli. El brócoli ambientalmente puede estar contaminado por tanto, ¿no? Pero ese brócoli tú no te lo comes así, lo cocinas, etcétera. Entonces, realmente los estudios, esto también es una de las recomendaciones que hacemos los científicos. Para hacer estas evaluaciones lo que hay que ver es lo que nosotros realmente comemos, no lo que compras, sino lo que al final comes. Y en este sentido hicimos este estudio de diferentes tipos de alimentos, por ejemplo la tortilla de patatas, por poner un ejemplo, o estas bolsas en que tú pones el pollo, la carne con especies y la pones dentro del horno, ¿no? Pues lo que hicimos fue analizar primero el envoltorio, a ver qué compuestos plastificantes encontrábamos. Luego analizábamos, por ejemplo, el caso de la tortilla de patatas sin calentar, tal cual la compras. Y luego, una vez calentada, en las condiciones que te especifica el vendedor, ¿no? Te dice, pues ponlo tanto tiempo a tal potencia. O sea, claramente lo que ellos recomiendan. Entonces, lo que vimos es de que, evidentemente, el envoltorio tiene presencia de estos plastificantes. Parte de ellos ya solo a temperatura ambiente pasan al alimento, o sea, el alimento incluso sin calentar ya tiene pequeñas cantidades, pero cuando lo calientas se facilita el que se desprendan del envoltorio y vayan a parar al alimento. Entonces, por eso lo que tú comentabas, la mejor recomendación es, si en vez de hacerte tú la tortilla de patatas casera en casa, pues porque no tienes tiempo o por lo que sea, la compras hecha, al menos retírala del envase plástico y ponla en un plato de cerámica o de cristal para poderla calentar en el microondas. Qué interesante. Y tema de agua, hemos comentado lo del estudio con lo de los azúcares y tal. Has comentado también que el agua de grifo, pues en este caso, podría tener incluso más plastificante que el agua en botella, aunque todas tienen algo. ¿Tú qué recomiendas? ¿Filtros de agua? ¿O qué haces a nivel personal? ¿Qué haces? Bueno, yo a nivel personal, si tuviera que hacer caso de todo lo que sé, ni comería, ni bebería, ni respiraría, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es un poco saber qué es lo que hay, cuáles son las fuentes de contaminación e intentar evitar esas fuentes de contaminación para que cuando te llegue a ti, te llegue libre de estos compuestos, ¿no? Pero en el tema de, por ejemplo, volviendo a lo del agua, que siempre hay el gran dilema de qué es mejor, si el agua de grifo o el agua embotellada. Yo te diría que ahora estamos hablando del tema de los plastificantes, pero existen un montón de diferentes contaminantes, muchos otros que se utilizan pues, en otras aplicaciones, ¿no? Yo te diría que el agua de grifo es la que más controles lleva y la que más libre de compuestos tóxicos está. Digamos,
la seguridad que se tiene en las estaciones potabilizadoras es mayor que la que pueda haber en un agua mineral. Entonces, yo creo que la más sana en el conjunto de todo es la de grifo. Uh-huh. Aparte, aquí evitas el problema de generar el residuo de la botella de plástico, que aunque no haya tanto plastificante en el agua que vas a beber, esa botella va a ir a parar, vete tú a saber dónde, se va a ir desmenuzando en microplásticos que van a ir a parar al pescado, uh-huh, que luego tú te lo vas a comer. Entonces, en el global es más sostenible y también más sano el agua de grifo. Uh-huh. Y el tema de las jarras estas filtradoras o los filtros en el grifo, ¿sabes de algo de esto? Sí, bueno, esto siempre te va a mejorar. Lo que pasa que el tema de los microplásticos, como comentábamos antes, hay micro, hay nano. Entonces, bueno, puede que puedas retirar una parte dependiendo del tamaño, pero no los vas a retirar todos. Esto incluso en las estaciones depuradoras se retienen algunos microplásticos, uh-huh, pero no todos. El agua de salida de la estación depuradora sigue teniendo presencia de algunos microplásticos. Uh-huh. Y también te quería comentar con el tema del pescado, que ya has comentado, pues que al final este plástico acaba en los mares y océanos, se va degradando, lo ingieren los peces y al final nosotros nos comemos a estos peces. Yo siempre he recomendado que hay más beneficios que aporta el pescado que posibles perjuicios por el tema del plástico, ¿vale? Porque el pescado es proteína, es vitaminas, minerales y muy interesantes, omega 3. Entonces yo sigo recomendando el consumo de pescado a mis seguidores. Yo personalmente también consumo, pero sí que a lo mejor tendríamos que hacer un especial cuidado con el tema del tamaño del pescado, ¿no? Porque a mayor tamaño es el pescado, más pescados pequeños ha comido y más bioacumulación de metales pesados, bueno, esto es otro tema, sí, pero también de plásticos, ¿no? Sí, hay la parte esta del efecto de bioacumulación y biomagnificación a lo largo de la cadena trófica, lo que comentabas, ¿no? Pues un pescado que se come a otro pequeño ingiere todo lo que había acumulado ese pequeño, con lo cual los niveles que él tiene son mayores. Pero en el pescado también hay no solo el tamaño, sino el tipo de pescado. Si el pescado es más graso, tendrá más capacidad de acumular compuestos tóxicos que les gusta la grasa, ¿no? Depende de las propiedades químicas del compuesto, tienden más a acumularse en la parte grasa de los organismos. Entonces, a veces los pescados más grasos son los que tienen niveles más elevados. Pero lo que has comentado de que tiene otros beneficios, claro, nosotros ahora estamos hablando de un punto en el global de lo que es un alimento, ¿no? Y como bien dices, pues comer pescado es muy sano y yo me niego a decir que voy a dejar de comer pescado. Lo que tenemos que conseguir la sociedad es dejar de contaminar nuestro medio ambiente para que ese pescado llegue a tu plato libre de estos compuestos tóxicos. Esto es lo mismo que pasa con la leche materna. O sea, las mujeres cuando vamos acumulando estos tóxicos en nuestro organismo y cuando tenemos un bebé, como te comentaba, se acumulan en la materia grasa. Cuando te sube la leche, hay una removilización de toda tu grasa corporal, con lo cual estos contaminantes se movilizan y van a parar a la leche materna. Y entonces tú se los das a tu hijo. Que es más vulnerable. Que es más vulnerable. Pero yo tengo 3 hijos y a los 3 les he dado leche materna, a pesar de haberla analizado en el laboratorio y ser consciente de que tenía presencia de estos compuestos. Pero ¿por qué? Porque en el grueso de todos los beneficios sigue siendo mayor los beneficios que aporta dar leche materna a tu hijo que no el aporte de contaminantes. Entonces, ¿por qué tenemos que prescindir a dar eso bueno a nuestros hijos? Lo que tenemos que conseguir es que las futuras madres no tengan niveles de contaminantes en su organismo que traspasar a sus hijos. Y que además ahora, digamos que cada vez, si estamos expuestos a más contaminantes, cada vez desde que el niño nace y va creciendo, no es lo mismo que en la época de nuestros abuelos o nuestros padres, que a lo mejor su ambiente era diferente. Entonces ahora pueden aparecer problemas antes, ¿no? Como estos tipos de cánceres en adolescentes o tipos de infertilidad cada vez antes, o endometriosis.
Incluso la Exacto. obesidad, ¿no? Porque algunos de estos disruptores endocrinos son obesogénicos, ¿no? Sí. Entonces, todo esto, el problema es que, como tú dices, una carrera de largo plazo, pero claro, es que cada vez empieza antes, ¿no? Sí, o sea, estamos expuestos desde que nacemos y claro, y luego lo que vas acumulando a lo largo de tu vida. Los niños de hoy en día han tenido la carga que les hemos pasado los padres y ahora en su día a día están más expuestos que, por ejemplo, lo que estuve expuesta yo de niña. Con lo cual, digamos, tienen más carga de contaminante. Y de hecho, muchos estudios muestran que hay una correlación entre la contaminación ambiental y el mayor número de ciertas enfermedades. Bueno, por ejemplo, el tema cáncer, ¿no? También todo el mundo se pregunta cómo es que hay tanta incidencia de diferentes tipos de cáncer en la sociedad, cada vez más y más, ¿no? Pues mucha gente piensa que puede estar muy correlacionado con la mayor contaminación ambiental que sufrimos. Sí, sí, se van sumando que la alimentación, el sedentarismo, los contaminantes ambientales y todo eso va haciendo un caldo de cultivo que aumenta la probabilidad, ¿no? Al final Exacto. todo hay que entender un poco de probabilidad y de estadística para entender de que cuanto más papeletas tienes con peores hábitos o con peor ambiente, más probabilidad suceda, ¿no? Exacto. Y ya dejando un poco el tema de la alimentación, ¿qué otras fuentes ambientales de plásticos tóxicos estamos expuestos? ¿Qué nos podrías decir de esto? Bueno, las vías de exposición básicas es la ingestión, lo que comemos y bebemos, y luego la inhalación, el aire que respiramos. Entonces, dentro del aire que respiramos, según qué tipo de contaminantes, por ejemplo, pues los contaminantes que salen del tubo de escape del coche, pues vas a tener niveles más elevados en aire exterior que no en interior. Pero en el caso de los plastificantes, los mayores niveles de exposición los tenemos en aire interior, porque estamos rodeados de material plástico. O sea, por ejemplo, ahora aquí en esta misma sala tenemos mogollón de cosas de plástico. O de aditivos plásticos, ¿no? Bueno, de plásticos que tienen esos aditivos y que, aunque no se vea, por ejemplo, este mismo móvil te está liberando pequeñitas cantidades de estos compuestos tóxicos que se separan del plástico y se volatilizan y quedan atrapadas en las partículas de aire que tampoco vemos, pero que nosotros respiramos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una vía de exposición que normalmente está más o menos a la par. Podríamos decir que la mitad de exposición la tenemos por lo que respiramos y la mitad por lo que comemos en condiciones generales, ¿eh? Luego siempre hay casos de riesgo, ¿no? O casos extremos. Si una persona come mucho alimento ultraprocesado, envasado, etcétera, pues a él a lo mejor le afecta más la dieta que no lo que respira. Y luego también otra cosa que tampoco se ve, pero que también es importante, es el polvo. O sea, en todas partes hay partículas de polvo y nosotros no lo sabemos, pero de manera inconsciente cada adulto ingerimos, sin quererlo y sin saberlo, 20 miligramos de polvo al día. Y ese polvo contiene también todos estos compuestos químicos. Entonces, cuando tú lo ingieres sin darte cuenta, pues también están entrando a tu organismo estos compuestos. Esto es más crítico en niños porque un adulto está estimado, así aproximado, que ingerimos 20 miligramos, pero un niño 50 miligramos, porque los niños están todo el día toqueteando todo y metiéndose los dedos a la boca, etcétera, ¿no? Entonces, por allí también vendría otra vía de exposición. Y la recomendación sería, por ejemplo, cuidar el ambiente interior de casa, pues ventilando, aspirando mucho el polvo para que tener menos exposición. Sí, o sea, ventilando conseguirías diluir, porque como el aire que te va a entrar de fuera, en el caso de plastificantes, tiene menos plástico. Claro, si vives al lado de una chimenea industrial te diré que no abras para ventilar, pero si estás en un ambiente que no está especialmente contaminado, pues vas a conseguir diluir los contaminantes que tienes tú dentro de casa. Y luego, igual, si retiras el polvo, pues evitas que el niño a lo mejor pues ingiera, en vez de esos 50, pues lo reduces a que ingiera la mitad, por ejemplo. Porque también la ropa que llevamos
es de plástico, ¿no? O sea, me he enterado hace poco que esto también es plástico. ¿Qué puedes decirnos de esto? Sí, bueno, hasta el año 2000 más o menos, la mayor parte de las fibras textiles que se fabricaban eran fibras naturales. El algodón, por ejemplo, no el más conocido. Pero a raíz del tema del precio económico, que es mucho más barato, pues cada vez se ha ido introduciendo más pues, fibras sintéticas como el poliéster. Y a día de hoy ya el 70% de toda la ropa que llevamos es de fibras sintéticas. Y fibras sintéticas, aunque no lo parezca, es que es plástico. O sea, claro, uno piensa en el plástico, la bolsa de plástico, ¿no? Pero bueno, pues por ejemplo, este jersey que llevo yo es plástico, pues porque no son fibras naturales. Aquí hay el problema, aquí no hay tanto problema de lo que te pueda afectar porque te toque la piel, porque esta vía de exposición es muy mínima, no es tan importante, a no ser casos puntuales, pero en general no debe afectar tanto. Pero sí que tenemos el problema de la generación de microplásticos, que en este caso serían microfibras. Cada vez que ponemos una lavadora en casa, se generan un montón de microfibras, o cada vez que ponemos una secadora en casa también. Y lo que comentábamos antes, no me afecta en el momento, pero esos microplásticos van a ir a parar al río, del río al mar, del mar al pescado y del pescado otra vez a nosotros. Qué fuerte. Entonces, bueno, tampoco es algo preocupante de que yo utilizar esa ropa de plástico a nivel individual, no me va a afectar a la salud. No, tanto. O sea, por llevarla no. En este caso sería más un problema de contaminación ambiental. Del agua, ¿no? Es cierto también que ahora hay ciertas marcas de lavadoras que están incluyendo, que esto está muy bien y creo que debería ser por ley que todas lo tuvieran que llevar, como unos filtros en la lavadora que lo que hacen es filtrar estos microplásticos para que el agua que sale de la lavadora quede libre de microplásticos. Entonces, bueno, se trata luego de ir sustituyendo ese filtro cuando quede ya colmatado, pero evitas el dispersar estos microplásticos por el medio ambiente. Otra, no sé si eres experta en esto, pero también otras fuentes de aditivos plastificantes. Me suena el tema de las cremas solares, que hubo también una polémica con el tema de los corales, ¿no? Sí. Del mar, que empezaban a reducirse y era porque la gente se metía en el agua con estas cremas. Pero por otro lado, la crema solar se recomienda para evitar quemarte y el cáncer de piel. Pero tiene aditivos. Hay otra solución que creo que son como los filtros físicos, ¿no? Sí, bueno, o filtros químicos, pero que no sean tóxicos, ¿no? En el tema de las cremas solares hubo mucha repercusión de todo el problema de una familia que se llaman los parabenos, que también mucha gente igual puede ver crema solar libre de parabenos. O champús y todo eso. Sí. Estos compuestos pues, no son plastificantes, son filtros solares, o sea que te ayudan para protegerte. Evidentemente es muy bueno protegerse, en lo que decimos, ¿no? No voy a perder la opción de protegerme frente al sol porque lleve esto, pero vamos a intentar que las nuevas cremas solares que se fabriquen utilicen productos más sanos. ¿Qué pasaba? Que lo que comentas, en zonas también más turísticas, pues toda la gente embadurnada de crema solar se bañaba y se provocaba el descenso de corales y el blanqueamiento también de los corales. Estos compuestos provocaban este efecto. Entonces sí que hay temas naturales que igual a lo mejor no son tan efectivos, pero nosotros lo que siempre decimos es de que la investigación debe centrarse en desarrollar compuestos químicos. Los compuestos químicos no hay que demonizar frente a ellos. O sea, en nuestra sociedad, gracias que tenemos estos compuestos químicos que nos ayudan un montón en nuestro día a día. Lo que tenemos que intentar es ser capaces de sintetizar compuestos químicos seguros que no sean tóxicos. Entonces, ¿se podría decir que hay cremas solares que no son saludables? Y bueno, allí desconozco realmente las alternativas que se utilizan ahora a los parabenos, si son seguras o si también han ido saliendo estudios de estas alternativas. Esto lo desconozco, porque no es el campo en el que trabajo.
Pero bueno, es un campo en el que bastantes investigadores también trabajan, igual que trabajamos la parte de plastificantes, hay quien trabaja en el campo este de los filtros solares, evaluando e intentando llegar también, cuando hay evidencias, a la prohibición de esos compuestos que se ha visto que son nocivos. Y en cuanto a la cosmética y perfumería, ¿también estaríamos expuestos a químicos tóxicos? Bueno, en cosmética también había el problema de los microplásticos, porque los microplásticos, hay los microplásticos que hemos hablado hasta ahora, que cuando tú tiras una botella se va degradando y se van formando estos pequeños trocitos de plástico, pero hay los microplásticos que se fabrican intencionadamente de manera industrial para ciertas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, durante mucho tiempo se han utilizado en cosmética las típicas cremas exfoliantes que te ponías y esos pedacitos que eran los que realmente abrasaban y retiraban las impurezas de la piel, eso eran microplásticos. En este sentido, la Unión Europea sí que ha tomado ya medidas y ha prohibido el uso de microplásticos en cosmética para evitar estos problemas. Pero siguen estando presentes, por ejemplo, en detergentes o en la pasta de dientes. Muchas veces, no sé si veis, la pasta de dientes que tiene como esos trocitos pequeñitos, esos son microplásticos. Ostras. Y ya por último, bueno, hoy tomándome un café he cogido este packaging y ponía 100% biodegradable, 100% libre de plásticos. Pero resulta que... por lo visto, este tipo de packaging tiene como un recubrimiento dentro que hace que sea impermeable. Eso, echando el café caliente en este packaging, ¿eso puede migrar al café? ¿O de qué está compuesto lo que recubre ciertos packaging? No sé si concretamente o de la familia de esto, ¿no? A ver, en concreto no lo sé, pero un poco también esto viene bien que me lo comentes, también para especificar que el sustituir material plástico por otro material, ese otro material también puede tener sus problemas o su controversia, ¿no? Entonces, cualquier material, si tiene compuestos químicos, cuando tú añades algo caliente, vas a favorecer que se liberen. Y también déjame que comente lo de 100% biodegradable. Esto también hay que ir con mucho cuidado, porque normalmente este material probablemente es biodegradable si lo degradas en unas condiciones de una planta en el que esté las condiciones de temperatura, humedad, etcétera, bueno, las condiciones que se requieren para que realmente se degrade. Pero probablemente si tú esto lo tiras en el mar o en el jardín, como hay gente incívica que hace, no se te va a biodegradar, o igual en vez de 400 años tardará 100, pero no se va a degradar de manera inmediata, evitando el problema, ¿no? Y otro tema también importante, los materiales alternativos que están saliendo al plástico, estos bioplásticos que se hablan, ¿no? Que se cogen, por ejemplo, residuos de alimentos para intentar fabricar bioplástico que no sea el que se extrae del petróleo. El problema que tienen la parte buena, que igual se van a degradar más rápido, pero como son más frágiles, necesita que le añadas más compuestos tóxicos, más compuestos químicos, para darles las propiedades y poder hacer, por ejemplo, esta forma de vaso. Con lo cual, arreglas una parte del problema, pero estropeas un poco la otra. En cualquier caso, es cierto que tenemos que tender a eso, ¿eh? Tenemos que tender a desarrollar materiales que sean más biodegradables, pero nosotros decimos que además, que además de eso hay que diseñar también no solo materiales más biodegradables, sino aditivos químicos más seguros. Hay que hacer las dos cosas, no solo una. Porque también me suena que utilizar plástico 100% reciclado tiene la problemática que si durante ese reciclamiento, ¿no? Ese reciclaje, se recicla con compuestos que no son saludables, eso vuelve ahí incluso a lo mejor de forma más concentrada, ¿no? Sí, bueno, cuando tú reciclas un material que tiene esos compuestos tóxicos, lo estás triturando, cortando, etcétera, y todo esto hace que se liberen más estos compuestos químicos y en el material reciclado están presentes. Y aquí hay un problema. Yo siempre digo que la economía circular
es donde tenemos que tender, pero tenemos que buscar que la economía circular sea limpia. Y lo ideal es de que tú, si reciclas una botella de plástico, por ejemplo, la utilices para hacer otra botella de plástico, no para hacer ropa o para hacer, ¿sabes? Claro. Y si reciclas un neumático, lo recicles para hacer otro neumático, no para hacer un parque infantil. Porque lo que se ha dado es lo que comentas. Hay, por ejemplo, el caso del bisfenol A que comentábamos, ¿no? Para temas infantiles está prohibido. Entonces, para un juguete tú no puedes utilizar, para fabricar un juguete no puedes utilizar bisfenol A. Y confío en que los fabricantes no lo utilicen, ¿vale? Y sea así. Pero cuando tú ese cuando tú ese juguete utilizas plástico reciclado para hacerlo, no sabes de dónde te proviene ese plástico. Entonces se ha dado casos, estudios que han mostrado que juguetes con plástico reciclado tenían presencia de bisfenol A, pues porque ese bisfenol A sí que es apto para otras aplicaciones y cuando tú lo utilizas para hacer un juguete lo estás introduciendo. El problema de la contaminación de los tóxicos es que no se ve. Y al no verse es algo como que la gente no conoce o no quiere hacer caso porque es un problema y entonces mejor no me preocupo de ese problema. De hecho, recientemente creo que habéis sacado un estudio donde se ven que en los parques infantiles hechos de este material como de caucho, ¿no? De como si fuera de neumático, además con unos colores súper llamativos, que eso lleva productos tóxicos que los niños que cogen y se ponen las manos ahí y luego se lo llevan a la boca, puede ser un problema, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo que comentábamos, que un neumático, recíclalo para hacer otro neumático, pero no un parque infantil. Entonces nosotros sí que hemos analizado los materiales de caucho que se utilizan para fabricar estos parques y hay presencia de compuestos tóxicos. Otra cosa que es lo que estamos llevando a cabo ahora y todavía no te puedo contestar si sí o si no, es si cuando el niño está jugando esos compuestos se liberan y digamos, afectan a la salud del niño. Pero que están allí evidentemente. Bueno, Ethel, te decía antes de la entrevista de empezar que esta entrevista para mí iba a ser un poco complicada, incluso incómoda, porque se dicen cosas que son incómodas, pero que creo que son necesarias para que la gente lo sepa. Yo me voy a comprometer, ya lo intento hacer, que en todos los productos que nosotros sacamos de alimentación saludable pues sean con los mejores packaging a nivel de seguridad, ¿vale? De esto, y voy a investigar todavía más. De hecho, me gustaría mantener el contacto contigo para que también me pudieras asesorar dentro de lo que cabe, pues mandándote los packaging o que me puedas decir proveedores y tal, porque para mí es fundamental la seguridad y la salud de todo y de mis productos también. Y ya para terminar, me gustaría no dejarle a la gente pues con miles de problemas o de tal, porque como comentaba, creo que la solución no es la solución utópica de irnos al campo y volver a la vida rural. En teoría, o digamos sería muy utópico esto. ¿Qué podemos decirle a la gente? Consejos prácticos que le darías tú para evitar toda esta carga ambiental dentro de lo posible de tóxicos. Bueno, yo lo primero, evidentemente también en lo que hemos estado comentando antes, la buena acción de la ciudadanía no es suficiente para solucionar el problema y tiene que ir acompañado de medidas legislativas. Pero cada uno de nosotros puede poner su pequeño granito de arena. Entonces, el problema, para poder solventar el problema de los tóxicos en el plástico, contra menos plástico consumamos, menos tóxicos nos llegarán. Entonces, el primer consejo es intentar reducir el uso de material plástico. Es verdad que lo que comentábamos, ¿no? En el día a día, pues tú vas al supermercado, te encuentras todo empaquetado, lo compras. No todo el mundo tiene la capacidad de poder ir a tiendas que vendan a granel, que sería lo ideal, pero es verdad que en el día a día eso no es factible para la gran mayoría de la población. Pero sí que tenemos que intentar evitar en aquellos casos en que es abusivo ya. Ahora también hay la opción, creo que por ley tú puedes ir con tu propio tupper al supermercado y que te lo pongan en tu tupper. Con lo cual es una manera también de reducir en parte el embalaje.
Pero bueno, en aquellos casos que ya lo compras con plástico, lo que comentábamos antes, sobre todo no calentar nada en casa con el envase plástico. Antes no hemos comentado, pero por ejemplo hay el caso de los biberones. Cuando tú calientas, pones agua hirviendo en un biberón de plástico, se liberan mogollón de microplásticos, muchos más que no en un biberón de cristal, ¿no? Entonces, bueno, intentar, pues eso, no calentar nada en materiales plásticos. Utilizar más tipo materiales de cerámica, vidrio, acero. Exacto. Material que sí sabemos que es inerte, ¿no? Y luego en el tema de alimentación es que a mí me cuesta mucho decir a la gente no comas esto, ¿sabes? Porque realmente creo que no es la solución. Bueno, yo ya te digo, de todo lo que yo sé, de todos los años que llevo investigando, yo sigo comiendo siempre lo mismo, bueno, tomando estas precauciones. Lo único que sí que he dejado de hacer, y en mi casa cuando alguno de mis hijos lo hace le digo no lo hagas, es lo de las palomitas en el microondas, porque es acumular contaminación de una semana entera en 5 minutos, ¿no? Entonces, en este sentido, estos casos sí que poderlos evitar, pero también un poco sin alarmar a la gente. Todo esto que estamos contando, cada cosa por su parte no es tóxico ni te va a generar un problema. El problema es si dejamos que todo esto vaya increciendo hasta llegar a niveles que sí que puedan ser perjudiciales, ¿no? En el tema del aire, pues intentar eso, todo el tema de la ventilación, contra mayor limpieza de polvo, pues mejor también. Y en el tema de ropa, aquí en este caso tampoco te voy a decir que nos movamos todos a comprar ropa 100% de fibras naturales, porque nos quedaríamos sin campo y sin agua si tenemos que cultivar tanto algodón. Aquí claramente el tema es que la sociedad cambie sus hábitos de consumo. O sea, a día de hoy una prenda de ropa está establecido que por promedio la ponemos 7 veces y luego la tiramos. No es normal. Entonces, bueno, un poco habría que hacer el cambio de hábito de la sociedad, que no tenemos por qué tener tanta ropa en nuestros armarios y que es mucho mejor tener ropa de mejor calidad, que nos dure más, sobre todo también en el tema del lavado. Contra más calidad tiene la ropa, menos microplásticos se liberan cuando la lavas, ¿no? Aparte de que te dura mucho más. Entonces, bueno, un poco consejos también de hábitos de consumo. Y en el tema del plástico, si me dejas terminar, solo por poner un ejemplo que creo que es el ejemplo clásico del uso abusivo del material plástico, es, por ejemplo, estas tiendas que cuando llueve te ponen a la entrada la maquinita para que metas el paraguas dentro. Esa bolsa la usas 5 minutos que estás dentro de la tienda y cuando sales la tiras. Cuando de toda la vida habíamos utilizado el típico paragüero, que dejas tu paraguas a la entrada y sales y ya está. Entonces, que intentemos evitar estos usos tontos e inútiles de material plástico. Por supuesto, yo creo que en cada uno de nosotros hay la responsabilidad individual de cambiar todo esto, incluso la responsabilidad individual de intentar presionar una vez nos hemos concienciado a nuestros dirigentes políticos para que las medidas regulatorias pues sucedan, ¿no? Y por supuesto el trabajo de los investigadores me parece brutal. Yo siempre digo que al final por ejemplo, yo no soy investigador, yo lo único que intento es divulgar esta ciencia que vosotros tanto trabajáis durante tantos años y que llegue a la calle, ¿no? Que creo que también es importante, pero sin vuestro trabajo pues esto no sería posible, ¿no? Entonces te agradezco tu trabajo, el de tus compañeros, para que esto siga ojalá dando sus frutos. Y por supuesto también te agradezco que hayas venido a esta entrevista y deleitarnos con estos conocimientos que yo creo que ayudarán a mucha gente. Bueno, yo también te agradezco tu labor, porque personas como tú son los que llegan a gran parte de la sociedad y es la manera de que esta sociedad conozca. Yo creo que todos tenemos derecho a saber pues lo que comemos, lo que respiramos y lo que nos envuelve, ¿no? Luego ya veremos a ver qué medidas hay que tomar para solucionarlo, pero al menos lo primero es tener el conocimiento. Entonces, bueno, pues entrevistas como estas creo que sirve en parte para que gran parte de la población pueda empezar a saber la realidad de la situación. Y a cambiar. Claro que sí, pues muchas gracias, Ethel. Te deseo lo mejor y bueno, estamos en contacto. De acuerdo, perfecto, gracias.